Bueno, y seguimos en Central de Informaciones. Vamos a hablar de un tema que es sumamente sensible y que está en el día a día y que tiene que ver con la crisis humanitaria por la que atraviesa nuestro hermano país de Venezuela y lo que eso ha generado, evidentemente, una ola migratoria no solamente a nuestro país, sino principalmente a Sudamérica, ¿no? A Chile, Ecuador, Colombia, Brasil y también a nuestro país, evidentemente. Estamos con Regina de la Portilla. Ella es jefa de información de la Agencia de la ONU para los Refugiados, a quien le agradezco por acompañarnos esta tarde, Regina, y empezar hablando de cómo ves que se está tratando a los migrantes venezolanos, ¿no? Podemos hablar de que todos los casi millón de inmigrantes que están en nuestro país son de alguna manera refugiados, porque, valga verdades, la mayoría escapa de una crisis humanitaria en su país. No sé si técnicamente lo sean, pero se acercan al menos. Claro, para nosotros se trata, sí, en la mayor parte de las personas venezolanas que están saliendo de su país, sí las vemos como personas refugiadas. ¿Por qué? Porque estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Perú, han llegado unas 860.000 personas venezolanas, de las cuales ya casi 400.000 han solicitado la condición de refugiado. ¿Por qué? Porque principalmente han sido forzados a salir de su país y su vida, su seguridad o su libertad correría en peligro si tuvieran que regresar mañana. Es decir, no pueden volver a su país, aunque quieren, y la mayoría que preguntes te va a decir que quieren y se regresarían mañana a su casa. El miedo por la violencia que puede haber en su país, por el no poder acceder a la medicina que les puede salvar la vida, por una persecución, no les permite volver. Entonces, para nosotros sí tiene un componente muy importante, le llamamos nosotros protección internacional. Es decir, que no pueden ser devueltos porque no pueden sobrevivir en su país. ¿Y cómo ves las políticas públicas en este momento de los países en América Latina, en especial de Perú? Hay que recordar, en su momento el expresidente Pedro Pablo Kuczynski dio todas las facilidades del caso para aceptar a los migrantes venezolanos, incluso están estos permisos de trabajo para que puedan desempeñarse de manera normal. Sin embargo, y no sé qué opinarás tú, me da la impresión que en los últimos tiempos esto se ha ido cerrando un poco. El primer permiso que saca Perú, que es el permiso temporal de permanencia, el famoso PTP, y le digo famoso porque tanto en Perú como en otros países de América Latina se adoptó una medida similar, es una gran medida. ¿Por qué? Porque vieron que estaban llegando muchas personas con necesidades inmediatas, pero que venían con toda la voluntad de trabajar. Claro. Entonces no tenían opción de quedarse, ya no existía el Mercosur porque Venezuela se había salido, y entonces tenían que encontrar una manera de que estas personas se pudieran regularizar lo más rápido posible. Y estamos hablando de un país donde estaban acostumbrados a tener un máximo de 3.000 refugiados. Entonces, si vienen de pronto 200.000, 300.000 personas y entran en un sistema de asilo, pues entonces eso va a tardar mucho tiempo en resolverse. Entonces, como medidas similares y como medidas para que esta gente pudiera entrar de manera regular, estar de manera regular y acceder a un trabajo de manera formal, se crea el PTP, sí, claro. Gran medida. En algún momento se cierra el PTP para las personas que están llegando y ahora está mucha gente solicitando la condición de refugiado, otros buscando otras formas de lograr alcanzar el carnet de extranjería, pero sí hay mayores dificultades a la hora de regularizarse. Entonces esto es algo que se está evaluando no solo en Perú, sino en otros países de América Latina. En el caso de Colombia, por ejemplo, un poco viendo lo que se había hecho en Perú, que es el PTP, también se crea el PEP, que es el permiso especial de permanencia, que es algo muy similar al PTP. Entonces creo que en ese tipo de medidas han sido utilizadas en toda la región, demostrando que América Latina, en comparación con otras regiones del mundo, es muy solidaria, sí, y también muy rápida a la hora de encontrar soluciones prácticas ante una situación sin precedentes. Claro, sin embargo, eso ya ha ido cambiando en los últimos meses debido, entiendo, también a la fuerte ola migratoria, que como toda ola migratoria genera cierto desorden en el corto plazo. Sí, yo creo que el tema de los números fue fuerte, espanta, porque son altos números. Sí, claro. Estamos hablando de cosas similares a lo que pasó con los sirios. Sí. Entonces estamos hablando de grandes números en países que no estaban acostumbrados a recibir. Entonces hay un momento de adaptación, de revisión de políticas, que es por el que estamos pasando ahorita en algunos países de América Latina, incluido Perú, donde se está viendo cuál es la mejor manera de
incluir a estas personas en el sistema peruano. Ahora, por ejemplo, lo que estábamos viendo en estudios recientes del Banco Mundial es que las personas venezolanas que han llegado al Perú también ya están ayudando al crecimiento y al desarrollo del Perú. Y que en cuanto ellos se pueden regularizar o ellas se pueden regularizar y tienen acceso a una documentación, es más fácil que ocupen los puestos laborales según sus capacidades, que son muy elevadas y muy avanzadas, y podría crecer aún más. Y aparte hay un tema clave, pues, ¿no, Regina? Porque siempre se comenta o se quiere decir, no, mira, le están quitando trabajo a los peruanos y esta idea. Pero, a ver, son agentes económicos, cada uno de ellos, cada familia venezolana que llega a nuestro país, no solamente llega a trabajar y a consumir, que es parte esencial del movimiento de la economía. Alquilan viviendas, compran cosas, es decir, son agentes importantes de impulso a la economía. Así es, o sea, yo tengo dos ejemplos que me encanta usar, ¿no? Cuando me dicen, no, pero es que vienen y no entiendo cómo es que crece la economía por ellos. Y yo digo, imagínate que él viene o ella viene y empieza a vender arepas. Exacto. ¿Dónde consigue los ingredientes para sus arepas? Está comprándole a una peruana o un peruano para hacer sus arepas, que a su vez vende, generando otro tipo de consumo. Ese es uno. El otro es un señor que conocí en Callao, que se dedicaba a hacer panetones por Navidad, tiene una panadería, y un día decidió aprender a hacer pan de jamón. El famoso pan de jamón. El famoso pan de jamón. Y se puso a hacer pan de jamón. Y entonces me dice, un día abre la puerta de la panadería y había una cola que daba la vuelta a la esquina. Y dijo, wow, o sea, no había tenido nunca tantos clientes que vinieran en Navidad. Seguramente es mi panetón, ahora sí. Y no, eran una serie de clientes venezolanos que venían a comprarle pan de jamón, porque se habían enterado que ahí hacían pan de jamón. Entonces él, casi que de la noche a la mañana, ganó todos estos clientes, sabiendo más o menos que se estaba creciendo un nuevo mercado. Entonces, para él, su panadería ahora emplea venezolanos y peruanos y ha podido crecer un poco gracias a que tiene estos nuevos clientes. Sin embargo, Regina, las buenas experiencias no corren tanto como el miedo. Y lamentablemente lo que hemos visto incluso desde autoridades, que es lo más preocupante, autoridades en el más alto nivel, es usar el miedo para ganar popularidad. Es decir, sí, hay una situación y ingresaron delincuentes venezolanos, claro que sí, pero no son la mayoría. Y se usa eso, lamentablemente, generando una mala percepción sobre la gran mayoría de venezolanos que lo que quiere es trabajar. Claro. Eso sí es de lo más triste y lo más peligroso también, ¿no? Estábamos viendo encuestas recientes que ven que muchos peruanos tienen miedo a las personas venezolanas. Y es un poco sí porque estamos con el foco en lo negativo, el foco en una persona que comete un acto delictivo que está repercutiendo en todos, ¿no? Entonces estamos hablando, por ejemplo, de en total un poco más de 5.000 denuncias en contra de ciudadanos venezolanos, de más de 1 millón y pico de denuncias en el país, ¿no? Y las 5.000 y tantas denuncias ni siquiera, o sea, imagínate, de un total de 860.000 personas. Entonces no estamos hablando de nada. La población en prisión, por ejemplo, es 0.04% del total de los venezolanos que están aquí. Y sin embargo, el miedo es lo que se está generalizando y en parte es por el estar compartiendo esta información negativa una y otra vez, y en la otra parte es porque no tienen espacios para conocerse como personas. A ver, ¿y cuánto ayuda, y tú dímelo, tener al presidente de la República con el ministro del Interior, con todas las cámaras en un avión, expulsando venezolanos y haciendo el gran anuncio? No digo que no tenga que expulsar a los delincuentes, pero no se... ¿Cuál es la necesidad de hacer hincapié en la nacionalidad? Bueno, lo más importante sí es eso, ¿no? El tema de la persona delincuente tiene que ser puesta a justicia, claro que sí, y seguir el camino correcto, y en eso estamos todos de acuerdo. Y por el otro lado también el darle oportunidad a los que están aquí, porque las oportunidades son lo que nos van a permitir crecer, ¿no? Una integración, un fortalecimiento comunitario. En este momento estamos hablando de personas que no pueden volver, y la solución va a ser fomentar la integración, trabajar en la integración. Finalmente, ¿cuál es la situación? No sé si se han hecho este análisis de los trabajadores y trabajadoras venezolanas en nuestro país. ¿En qué condiciones están? Porque lo cierto es que la mayoría trabajan en la informalidad, con condiciones que no son las ideales. Sí, así es. O sea, sabemos que la gran mayoría de las personas venezolanas tiene acceso a algún tipo de medio de vida. Y sí, la gran mayoría está trabajando en el sector informal. Hay mucha explotación laboral. También razón de la necesidad con la que llegan las personas al país.
están la mayoría subempleados con respecto a sus capacidades. Entonces, por ejemplo, tenemos cirujanos manejando un taxi o ingenieros trabajando en un supermercado. Entonces, el tema es cómo encontramos una forma de que estas personas que tienen capacidades diferentes, en algunos casos especialidades que no existen en el Perú, que puedan encontrar el trabajo para el que están capacitados, porque eso es donde va a ganar más Perú. Entonces, para mí siempre ha sido visto como una generación ganada. Es una generación de profesionales que están llegando aquí, que no se invirtió en su educación en este país, pero que están llegando con todas estas capacidades y que podrían estar brindando atención médica en la selva. Por ejemplo, el otro día fui a Puerto Maldonado, tienen un doctor en no sé cuántos poblados, y habiendo ahorita toda una asociación de médicos venezolanos dispuestos a irse a cualquier lugar del Perú para ejercer. Sumamente importante, ¿no? Cómo realmente identificamos aquellas capacidades que traen estos migrantes para poder aprovecharlos en favor de nosotros, y además, evidentemente, eso va a repercutir también en favor de ellos. Muchas gracias, Regina de la Portilla, jefa de información de ACNUR, por estar esta tarde en Central de Informaciones. Nos vamos a una pausa, no se vayan, venimos con más.